Vemos que esa palabra espíritu ahí está con minúscula, o sea, se refiere netamente al espíritu del hombre. No está hablando de su espíritu, el Espíritu Santo. Está hablando directamente al espíritu que en muchas ocasiones se apaga o no lo hemos logrado encender, no hemos logrado prender esa llama de nuestro espíritu para que se una con el Espíritu de Dios. Y digo que cada hombre, todos los caminos del hombre son limpios, son limpios. Miren, ayer había, como siempre pasa con estas pruebas de consumo que se hacen en algunas fundaciones, no sé, yo la verdad, lo tengo que decir hoy, soy apático a eso. O sea, no puedo creer que tengamos que llegar hasta esos extremos, aunque pues, como siempre lo he dicho, acepto lo moderno, acepto y estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que se maneja hoy día en las fundaciones. Y hablaba yo ahí, en mi opinión, de crear conciencia. Y, y algunos llegaron a responder que ya conciencia no había. Y ahí sí, para mí esto es extremadamente grave. Alguien dijo que ya conciencia no. O sea, ¿cómo? Si hubiera una medicina, si hubiera una medicina con el que yo sepa de que vos o no lo estás haciendo y yo decirte, ¿qué te puedo decir yo? Mejor dicho, si ya no tenés conciencia, ¿qué te puedo decir yo? Estás consumiendo, mira la prueba como salió. O sea, ¿a dónde queda la conciencia? ¿Dónde queda realmente la conciencia? O sea, ¿qué solución puedo dar yo? Inclusive aquí hay un versículo que veo y quiero que lo miremos. Dice que mejor, dice por aquí, ¿cómo se corrige el pecado? ¿Sí? Me bajé mucho, pero... ¿Cómo corregimos el pecado? Por acá hay un versículo que dice así, dice, con misericordia y verdad. O sea, es la única manera de corregir nuestras faltas. ¿Cómo corregimos los pecados? Con misericordia y verdad. Si alguien ya lo encontró, lo puede leer. Se me perdió. Dice el 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Solo es eso. Entonces a mí no me cabe en la cabeza, el verso 6 no me cabe en la cabeza que me digan que hoy día no hay conciencia y que toca hacerlo así. Por eso, y yo digo, y si se descubre si es negativa o es positiva la prueba, ¿a dónde entro yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo si ya no tiene conciencia? ¿Cómo hago yo para hacerle entender de que tenga conciencia de lo que se está haciendo? Y quiero aclarar, no es que yo esté descartando que no hay que hacer pruebas. Las pruebas, inclusive yo fui partícipe de una y a mí me la hicieron. A mí me pueden poner a orinar hoy, mañana, pasado. Yo no tengo problema con mi conciencia. Y no es lo que el otro descubra, ni yo me pongo a dar vueltas, ni me pongo a hacer visajes de que me voy a esconder y que no me la voy a hacer y que me dejen de último. O sea, y hemos llegado, no hay que hacerla aquí, delante de todo el mundo. ¿A dónde está la conciencia? Digo yo, o sea, si estamos en un tratamiento, sea el que sea, porque tenemos que despertar conciencia de lo que hemos venido haciendo. Dice, por eso dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, o sea,
No, es que eso salió tenue, o no salió tenue, o salió claro, o no salió claro, eso es lo de menos, es la conciencia de cada uno. O sea, si estás en un tratamiento y tenés ganas de abandonar el uso de las sustancias y toda la cola que ésta arrastró durante años, ¿debo de tener o no de tener conciencia? Esa es mi pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo es la única manera de yo corregir esa conciencia? Pues con misericordia, que solamente la puede dar Dios en el verso 6, con misericordia, pero a su vez con verdad. Porque si no está acompañada de misericordia y de verdad, o sea, Dios me da la misericordia, yo tengo que darle verdad. Si yo no le doy verdad a Dios, pues Dios solamente me mira y dice, no, pues tengo misericordia. Algún día entenderá, dejémoslo que se azote, que pague otros 2 canazos, que le peguen otras 2 puñaladas, que le den bala, que su hogar se destruya, que su mamá le cierre la puerta y le dé la comida por debajo, y que duerma en un apartandén, y que lleve el frío, y que duerma en cartones, y que coma basura. Dejémoslo, porque yo le doy la misericordia, le doy la vida para que algún día despierte en su conciencia. Pero si usted quiere que el pecado sea corregido, únicamente es con misericordia y que usted ponga la verdad. Si no pones la verdad, el pecado no se puede corregir. Y después de que pones la misericordia y la verdad, dice este mismo versículo, dice, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y ya no sabemos qué es el temor de Jehová, ¿no? Es la sabiduría que cada uno de nosotros debemos adquirir. Eso es personal. Aquí en ningún momento está diciendo nada diferente. Y toca mucho lo del espíritu con minúscula, con minúscula. Es el espíritu de nosotros el que tenemos que empezar a despertar para que el espíritu de Dios entre y more en nosotros y haga su obra. Porque si no hace su obra es imposible, man. Es imposible. Si el Espíritu de Dios no entra en nosotros y se junta con nosotros, porque es que el Espíritu de Dios no va a entrar a tu carne, entra a nuestro hombre interior. La carne es lo de menos. Mire, al que esté por ahí que sea rápido en la Biblia, dice, vamos allá a Gálatas 5:16, para que miremos, Gálatas 5:16. ¿Quién lo lee? Amén, pastor. Ya lo mismo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Siga. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Perdón, ustedes en algún momento de sus vidas o en alguna vez han cogido 2 imanes. Coja 2 imanes e intente juntarlos. Y los dos son imanes y tienen la misma fuerza. Por eso Pablo aquí hace esa comparación. Es que tienen la misma fuerza, la carne y el espíritu. Y estos se oponen entre sí. Y usted trata de juntarlos y ellos, uno coge para un lado y el otro porque tal vez porque vos tenés más fuerza, logré unirlos, pero nunca están juntos. O sea, siempre se oponen entre sí, ¿sí? Para que no hagamos lo que queremos. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, por eso es que cuando Dios te suelta y quedas en la carne, dice aquí Pablo, el que está sujeto a la carne, pues está bajo la ley. Y la ley se le hace latente. Pero el que está bajo el Espíritu no es, el que está en el Espíritu no está bajo la ley. Por eso viene la puñalada, porque así se paga en la calle. Si usted falta, mijo, lo buscan para darle. Pero si usted está en el espíritu, es imposible que la ley se levante contra vos. Es imposible. Por eso dice, ahora pues digo, dice Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que andan en el espíritu. No hay ninguna condenación. O sea, no hay cómo tu conciencia te acuse.
Ayer escuché yo por ahí, en una fundación decía, no, pero es que yo no lo cogí, es que yo no robé, es que ¿por qué me van a acusar a mí? Hermano, ahí es donde usted tiene que crecer, porque es que si usted no lo hizo, la ley no está con usted. Usted no está bajo la ley, usted está bajo la gracia. Usted está bajo la gracia. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son 18. Son 18. Y si usted divide 18 entre 3, le da 666, número del hombre. La carne. Sí. De las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero agrega, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. O sea, ¿cómo va a haber ley contra eso? Paciencia. Capacite en la paz, benignidad, capacitate en la benignidad, bondad, capacite en la bondad, en la fe, en la paz, en el gozo, en el amor, en la mansedumbre, en la templanza. Contra esas cosas no hay ley. No hay ley. Por eso, volviendo al proverbio, los caminos del hombre son sabios, son limpios en su propia opinión, en la propia opinión mía. No, pero es que, ¿cómo así, hermano? Pero los que son de Cristo, dice Pablo aquí terminando, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando habla de crucifixión, no habla de que vos te vas a un padero y cojas dos clavos de 5 pulgadas y te los claves. Es tu conciencia que no hay nada más bonito que acostarse tranquilo, hermano, mientras no aprendamos este ejercicio en nuestras vidas. Acuéstese tranquilo, sabiendo que hoy hiciste las cosas que tenías que hacer y las hiciste bien y las hiciste de corazón, no porque te impulsaron, no porque te hicieron una prueba, no, es que yo no, yo tengo que consumir ahorita y los 3 últimos días me quedo limpio porque cuando llegue la fundación me van a hacer una prueba. Eso es conciencia, man. No, pinta tenue y tal y comienza una polémica tremenda. Hermano, no, es que no lo puedo hacer porque es perjudicial para mi salud, tanto física, tanto de mi alma y tanto de mi espíritu. No lo puedo hacer, hermano. Esa es la conciencia plena. Y contra esas cosas no hay ley. Orine, tranquilo, hermano, que no hay ley contra usted, porque es que usted no está haciendo lo indebido. Y no y cómo creamos a conciencias. Y aquí en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo, donde dice hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, en ningún momento dice bazuco, marihuana, que consume, que se inyecta. Nada, eso está mencionando la carne ahí. Eso es simplemente, ¿sabe qué es la droga? La ley. Es la ley, hermano. De tu mal comportamiento. Esa es la ley que se aplica a todas las 18 cosas que nombra Pablo en esta epístola de Gálatas. Esa es la ley. La droga es la ley. Ahí donde se ejecuta ya el pecado en sí, el sancocho y la tapa de todo el revueltigo que has vivido durante tu vida, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Pero en ningún momento, mire que cuando habla de lascivia, habla de inmundicia y habla de fornicación y adulterio, está hablando del porno, de lo que se vive, de lo que hacemos, pero en un momento se destapa la ley contra nosotros. O sea, ese es el pago de la desobediencia y de la cola que traemos atrás, el pago, el inyectarse, el inhalarse, el fumar. Es el pago, es la ley, es la ley. Pero cuando practicamos el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, déjeme decirle que contra estas cosas, contra tales cosas, no hay ley, no hay ley. Así que, ¿cómo corregimos esto? Dios ya nos dio una misericordia.
Hablemos verdad, hablemos verdad. Y por eso le agregan ahí, volviendo al verso 6 de este proverbio de hoy, dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Señor, yo creo que esto no te gusta. Ya, y no te estoy diciendo que te vuelvas religioso, nosotros nunca hemos practicado eso. Y yo creo que el apóstol y algunos que conocen aquí a Dios están de acuerdo conmigo. No te estamos llevando a una religión, te estamos llevando a una vida plena, a una vida de maravillas, a una vida de bendición, a una vida de vivir tranquilo, hermano, de vivir tranquilo. Por aquí hay uno que encaja, miren el 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mire la comparación que hace el escritor de Proverbios aquí tan tremenda. Dice, mejor es el que tarda en airarse. Ese es uno de los frutos de tu espíritu. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, ahí está con minúscula nuevamente, que el que toma una ciudad. Este libro de Proverbios es un libro casi que profético. Y como no había llegado la promesa en este tiempo, no había llegado el Nuevo Testamento, la nueva herencia de nosotros, pues siempre se habla del Espíritu de nosotros como preparándose para recibir el Espíritu de Dios. Y siempre tenemos que estar preparando, arando este terreno, limpiando la maraña que va saliendo, porque es que constantemente nos va saliendo algo nuevo. O sea, nunca podés pensar que ya la hiciste. Siempre tenés que pensar que empiezan a salir, a brotar. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, alguno deje de alcanzar el pleno conocimiento de Dios, o la misericordia de Dios, o el amor de Dios, o todo lo que usted quiera agregarle. Brotando alguna raíz de amargura, después de estar limpios. Así que, hermanos, no sé, esta mañana Dios nos llama a la conciencia plena. O sea, es que ni siquiera te tienen que estar vigilando. Ni siquiera te tienen que estar vigilando. Es una conciencia plena. Sí, digamos que en algunos se ha perdido y hay que despertarla, pero tiene que despertarse. Uno puede pretender estar 1 año o 2 años en una fundación que te digan, porque es que el día que salgas y ya no tengas al líder al lado, decime, ¿cómo haces vos para llevarte al líder para tu casa? Y que a las 5:30 diga, levántese, tienda la cama, doble la toalla, lave los calzoncillos. No, no podés. Tienes que crear conciencia de la disciplina, conciencia de lo que es Dios, conciencia de lo que es un tratamiento, conciencia de las enseñanzas de mi terapeuta, conciencia de lo que me dice la psicóloga, la coordinadora, conciencia de lo que me están diciendo y si verdaderamente me sirve, lo tomo. Tomo lo bueno y desecho lo que no me parece o lo malo y ya, pero tengo que seguir. Pero no nos podemos quedar sentados en nuestra propia opinión y ser sabios en nuestra propia opinión y creer que lo estamos haciendo bien. Mire, por aquí había otro que me llamó mucho la atención. Antes del quebrantamiento, el 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de qué? De espíritu. Mire, yo puedo despertar mi espíritu, dice ahí. Digamos que él está apagado, yo lo puedo despertar y me puedo poner activo. Pero está hablando del espíritu mío como tal. Y creer de que ya me la sé toda. Y aquí está hablando del espíritu del hombre, porque está con minúscula. Siempre que vean la E minúscula en espíritu, está hablando del tuyo, de tu espíritu, no del Espíritu Santo. Como lo nombra el apóstol Pablo en Gálatas, que es con la E mayúscula, porque ya se ha abierto el camino. Ya se ha abierto el camino para que nosotros entráramos. Entonces, ¿cómo me decís que no?
Si Jesús lo recalcó en su ministerio esos 3 años y medio que anduvo con los discípulos en su ministerio, a los 30 años empezó y empezó a andar con ellos y siempre le decía, oíste que fue dicho. Él, cuando Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, está hablando de la ley, de la ley, ¿sí? Pero yo os digo, está hablando del Espíritu, de la nueva promesa, de la conciencia plena. Entonces dice, oíste que fue dicho, entonces no adulterarás. Pero yo os digo, o sea, estaba agregándole esa parte porque miren, siempre recordemos que en la ley, el que era sorprendido en el mismo acto de adulterio era adúltero, pero el que no lo pillaban no era. Entonces, por eso yo digo, o estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Porque si yo salgo de permiso y consumo y dejo a todo el mundo sano y espero 2 días o orino, o dicen los expertos aquí, los terapeutas expertos dicen que ahora venden una píldora y si usted consume, se toma la píldora y le pueden hacer la prueba y la prueba sale negativa. ¿Eso es conciencia? No, esa es la ley. Estás bajo la ley. Estás en la carne. Y la carne es la que se ejecuta y la carne es la que lleva la ley. ¿Sí me entiende? Entonces, no, hice esto en oculto y nadie me vio y sano. Entré a la cocina, me cogí un pan o un pan de bono o un desayuno, me lo comí en el baño escondido y nadie me vio. Esa era la ley, porque si no eras sorprendido, no había cómo aplicártela. No te apedreaban, ni te ajusticiaban, ni te daban látigo, ni tenías que llevar un becerro, ni nada. Pero en la ley de Dios, en la nueva, en el Nuevo Testamento, es la gracia. Y parece que la gracia es un regalo, es un don de Dios para nosotros, pero nos quiere despertar la conciencia y decir, yo no puedo coger el desayuno. Yo no puedo consumir y pretender burlarme de mi mamá, de mi familia, de los terapeutas, del tratamiento y sobre todas las cosas de Dios. Esa es la conciencia plena que debemos crear en nosotros. Porque si no la creamos, pues vamos a vivir enredados y vamos a vivir bajo la ley. Y la ley siempre nos va a cobrar, porque es la ley. Yo puedo decir, yo hago esto, yo por ejemplo, pues hablemos de cualquier ley, le pongo un ejemplo cualquiera, yo tengo una propiedad, una casa, y yo la alquilo. La ley dice que yo debo subir el arriendo, el canon de arrendamiento, el 1.19% anual. Por eso es que hay mucha gente que a los 7, 8 años te quiere sacar de la propiedad porque dice, no, este man se va a adueñar de eso y segundo, ya no tengo cómo subirle más, porque él tiene conocimiento de la ley. Pero entonces yo voy y le digo, te va a subir el arriendo del 5%. No, pero es que la ley dice el 1.19. No, mijo, entonces desocupe. No, pero es que la ley. No, que entonces la vamos a meter a abogado y comienza una revoltura. Pero si yo ando en el espíritu y manejo las cosas, por eso dice la balanza, por ahí de ayer en una versión ahora dice lo justo. En mi tienda, si yo vendo lo justo, para mí no hay ley, porque estoy haciendo lo justo. Entonces, no, tranquilo, el 1.19 le sube arriendo. Estoy aplicando la ley, pero a la vez estoy aplicando lo correcto. La ley de Moisés, por eso Jesús dice, Jesús en ningún momento dijo descarten la ley, sino que él decía, oíste que fue dicho, no adulterarás. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ve mucho más allá, o sea, lo que aplica el apóstol Pablo en Gálatas. Paz, paciencia, dignidad. Amad a vuestros enemigos, decía Jesús. Bendecid a los que os maldicen. Y si tu enemigo quiere tu túnica, déjale también la capa. Y si quiere que lo acompañes a él 1 milla, ve con él 2. Usted está diciendo, dale el doble para que la gracia y los frutos del Espíritu se hagan latentes en vos y no te ataque la ley. No te ataque la ley.
Pero si usted quiere que lo ataque la ley, pues la ley lo ataca. Por eso yo digo, ahora vienen los policías y son nuestros amigos. Pero si yo voy con 10 papeletas de droga o 1 kilo de cocaína, ¿qué puedo pensar? ¿Qué piensa mi conciencia en ese momento cuando yo veo que viene la policía? O por ahí un programa en Discovery Channel que se llama Alerta Aeropuerto. Hermano, esos manes le miran a los ojos a la gente, los policías por ahí en Madrid y muestran varias ciudades del mundo donde están los policías que, si alguno lo ha visto, Alerta Aeropuerto se llama. Cuando vienen con la maleta las peladas o los manes de otros países y van saliendo de Bogotá o llega un vuelo de Colombia a Madrid, dicen ahí, y llega a Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y se baja la gente, esos manes miran las caras. Si este man es sospechoso, lo coge y con 3 palabras se pone nervioso porque la ley de ellos dice, yo te puedo requisar, tienes que abrir la maleta. Y apenas están abriendo la maleta y empiezan a abrir el cierre, ellos miran los ojos y la gente comienza a mostrar, a manifestar nerviosismo. Ahí mismo dan cuenta que tiene pecado. Y le dicen, lleva algo que no debe llevar en la maleta. No. Y cuando lo descubren, ¿sabe qué dice? La gente comienza a patalear. Así como nos pasa a nosotros. Dicen, ay, ya, maleta me la cambiaron, eso no es mío. Y después cuando ellos lo cogen y le dicen, no, pues puede que sea o no sea suyo. La ley dice cargas cocaína y le hacen la prueba y dice, si pinta azul, es positivo para cocaína. Entonces, y le ponen la esposa, cuando le ponen la esposa empiezan a llorar. Empiezan a llorar. Por eso en la ley de Dios, en la gracia dice, y ese será el llanto y el crujir de dientes. Cuando Él venga y a los que hemos recibido alguna vez la palabra y desafortunadamente por algún momento de desobediencia nos quedemos, dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así mismo es. La ley se aplica. Pero si haces lo que te toca en el espíritu, para vos no hay ley. Para vos no hay ley. Te acostás tranquilo de saber que hoy hiciste lo correcto. Que le cayó un billete de 2.000 a alguien, entréguelo. Y así empezás a crear y a dar fruto. Y cuando das fruto y estás plantado en la roca, vendrán los tiempos. Por aquí también dice así, mire, es que en ningún momento, y vuelvo y lo repito hoy, en ningún momento, Dios no está diciendo que no vamos a pasar por pruebas. Pues vamos a pasar por pruebas. Y usted va a pasar por una calle y va a sentir el olor, y va a sentir cosas, y va a sentir ganas de algo, y va a sentir, la carne se va a querer levantar, pero por eso dice, se oponen entre sí como los imanes. Y si usted anda en el espíritu, pues va a terminar crucificando la carne. Y si usted crucifica la carne, obtiene la victoria. Dice que Jehová ha hecho todo y aún el impío para el día malo. Aún el impío para el día malo. Dios ha hecho todo y aún el impío. Mire, cuando usted está en un día difícil, usted no ha notado que se le acerca a alguien y mal lo talla y le dice cosas y usted dice, no me jodas, hoy estoy irritado, déjame tranquilo, que no se quede. Ese es el día malo suyo. Pero aún el impío hizo Dios para ese día. Entonces, muchachos, creemos conciencia, no seamos sabios en nuestras propias opiniones. Vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá. Hoy es el día de tomar el Espíritu de Dios para nosotros. Lo tenemos libre, no nos cuesta. Es libre, es gratis. Espíritu, ven, mora en mí, dame sabiduría para entender estas cosas que me están pasando. Espíritu, Dios, mora en mí y fortaléceme cada día más. ¿Usted le ha hecho eso? ¿O está pensando en el estrés del 24 y vestir la carne y adornarla? ¿O está pensando en ese día y levantarse en victoria y decir, gloria a Dios? Me estoy poniendo, lavé mis zapaticos que he utilizado durante todo el año, pero o sea, sé y entiendo que vendrán días mejores, Señor, porque estoy en ti. Y estoy en victoria y en bendición. Esa es la manera. Y Dios dice, uy, quieto, este man, ¿qué? Pero si usted pone a renegarle a Dios, ¿qué puede con Dios? O sea, ¿quién puede sacarle un cuchillo a Dios y decirle, bueno, Dios, entonces que me da lo mío? No.
Por encima de Dios no hay nadie. Por eso dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No hay otra manera de corregirlo. Yo te puedo hacer pruebas, te puedo contar al CR, te puedo hacer aquí, te puedo hacer... No hay manera de corregirte. Las calles, las cárceles parece que fueran correccionales, dicen, las llaman así, correccionales. Pero resulta que son es lo contrario. La gente sale peor. Sale con más heridas y más cosas de allá. Y se enseñan algunos tanto a vivir en esa ley, bajo esa ley, que acá vuelven y delinquen para que vuelvan y los guarden, porque prefieren estar allá, porque allá se encuentran con su miseria y con su carne. Pero el que está bajo la gracia y dando fruto en el Espíritu, ese siempre es el que triunfa. Amén, hermanos. Por ahí está el apóstol, no sé si ha aparecido Alejandro, lo veo por ahí. Amén, Pastor Luis, amén. Bendiciones para todos. A mí me quedó sonando mucho el versículo 1 donde dice que la gente hace planes, pero una cosa muy diferente son los planes de Dios. Y eso es algo muy importante que debemos sumar para nuestras vidas. Si no incluimos nuestros planes, en los planes de Dios no hay nada. Y Pastor, pues conciencia sí debe de haber porque uno puede engañar a todo el mundo, pero al de arriba no lo engaña a nadie. Y asimismo, la corrección llega de la manera que uno menos lo espera. Tarde que temprano, usted paga por sus pecados y paga es aquí mismo en la tierra. Hay otro que dice que todo lo que hace Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ya que usted esté pasando por un momento bueno o malo, siempre véalo y entréguele sus cargas a Dios. Corazón humilde y constricto hacia el Señor. Amén, Pastor. Amén. Alejandro, ¿quién más está por ahí? ¿Quién quiere agregar algo más? Compartamos. Hoy es viernes. Por ahí levantaron la mano. Mi líder. Buenos días, pastor. Buenos días. Gracias por la palabra y pues eso está como, habla como de cuál es la diferencia entre entre cuánto le duele el proceso a la vida de la carne o cuánto le duele el proceso a la vida del espíritu. Y si para nosotros no es un deber partir de ahí para ver todas las cosas de un proceso, vamos a empezar a encontrar como obstáculos que no deben estar ahí. Vamos a apoyarnos en herramientas que no son verdaderas. Vamos a tener pensamientos continuos que nos están llevando de pronto a otras cosas y no a fijarnos en el proceso porque nos están hablando de que hay caminos que para uno, que en la opinión de uno pueden estar excelentes. Y cuando algo está bien para uno no renuncia a eso. Entonces, si uno no renuncia a eso, como usted decía, de crucificar la carne, pues si uno no está como en esa constante renuncia de esas cosas se van haciendo parte de uno y se van haciendo parte no de un proceso, sino de una caída de uno. Entonces, pues es importante eso de que no estemos pensando en construir una caída, sino en construir una vida. Y eso parte de cómo estamos viendo el proceso, desde qué punto de vista. Si es de la vista de Dios, si es de los ojos de Dios, si nosotros tenemos puesta la mirada en Dios,
o tenemos puesta la mirada sobre lo que nos está pasando, porque ahí también está hablando de que lo que vea Dios sea lo que nosotros estemos, en lo que estemos fijando la mirada. Pero si fijamos la mirada en un proceso a la manera de nosotros, pues tenemos vamos a encontrar muchas razones de abandonar las cosas dentro de la fundación. Y vamos a empezar a pensar que nos están lastimando, que nos están haciendo un daño, cuando nosotros mismos debemos hacer conciencia de que debemos es dejarle el espacio a lo de Dios y no a lo de nosotros. O sea, pues, que hay cosas que pueden ser muy de nosotros, pero que no nos convienen y que no nos edifican. Entonces, es importante este tema porque son cosas opuestas y a veces no las vemos así. Las vemos como que son complementos. A veces queremos meterle un poquito de, de la carne a lo del espíritu y no viendo que es opuesto. O sea que si vamos un poquito a la carne, estamos yendo en contra del espíritu. Entonces, ¿qué vamos a empezar a recibir si nos ponemos en contra del espíritu? Si nos ponemos a percibir en contra del espíritu. Entonces hay una parte que cuando habla de que somos el templo de Dios y que nosotros o sea, no podemos destruirlo del Espíritu de Dios porque nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, después ese tema me parece importante porque uno debe estar, o sea, a pesar de que nosotros, o sea, que nosotros puedan haber equivocaciones, la conciencia yo creo que debe estar a favor de que nos estén trabajando eso y no simplemente no vivir como apoyado en la conciencia de otro para hacer las cosas bien, sino que nosotros nos dejemos guiar, pero teniendo conciencia de nuestra propia responsabilidad. Entonces, gracias, pastor, por las palabras. Amén, mi líder Felipe. Mónica levantó la mano. Ahí está el apóstol. ¿Quién es que está ahí? Luchito, buenos días para todos, un saludo muy especial. Aquí este teléfono mío que me ha estado fallando. Me cambié de operador y parece que la conciencia me está acusando, hermano. Me pasé de claro estar a ver si no me falla tanto y la conciencia la tengo allí, hermano. A las 4 de la mañana cambié la SIM card y no. Ese tema de la conciencia es un tema muy importante porque es que realmente es lo único que puede juzgar al ser humano. Ayer hablaba con un psiquiatra y él me decía, el único que juzga la conducta es el juez y el cura. Porque uno cómo hace, la ley dice que si alguien mató a otro es malo, pero uno de ahí para allá tiene que ser Dios el que entre a juzgar y que nosotros mismos podamos juzgar nuestra conciencia. Es triste y es duro porque hay una parte de la Biblia que dice que hay muchos que la tienen cauterizada. O sea, algo que ya está duro, algo que ya tiene como, yo voy a decirlo, como callo. ¿Por qué trabajamos con Dios? Porque Dios nos sensibiliza, porque Dios nos la ablanda, porque Dios
hace y permite como juez soberano de nuestra vida, como juez soberano de nuestros comportamientos. Dios hace que nosotros no nos la pasemos por la galleta, esas alarmas, esas alertas. Miren, la conciencia a uno le habla y en el fondo las personas saben que están haciendo lo inadecuado, saben que están haciendo lo incorrecto. Por eso dice que cuando iban a apedrear a la mujer, la iban a apedrear, dicen que ninguno de ellos pudo apedrearla ni lanzar porque dice que todos fueron acusados por su conciencia. Y allí es donde nosotros tenemos que llegar, ser conscientes. Eso es lo más grande que puede recuperar el ser humano, esa es la sensibilidad, esa es la riqueza y ese es el tesoro más grande que puede tener una persona. Pero a veces toca recurrir a otras cosas porque no nos es suficiente con la conciencia, no nos es suficiente con el primer policía acá interno que nosotros tenemos. Ese es el principal policía. Usted engaña a los demás, usted enreda a los demás, usted voltea a los demás. A veces hay personas tan sagaces que tienen la capacidad, no me están mirando. Y a uno le decían, antes de mirar para los lados, mire para arriba. Realmente al que los equivocados y los engañados vamos a ser nosotros mismos. Pero triste decirlo, que buscamos que las personas tomen conciencia aún desde la óptica espiritual. Por eso trabajamos espiritualmente y por eso fortalecemos el área espiritual, porque ahí está conectada la conciencia. A veces la conciencia no está asociada al alma o a la carne. La conciencia no está asociada a veces ni siquiera a la parte mental y a la parte emocional, que es donde hace parte el alma. ¿Y por qué? Porque a veces usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted en su intelecto y en los pensamientos que usted procesa, usted no es consciente de ellos. Usted sabe que le está haciendo daño a su mamá, usted sabe que fue grosero, que fue patán, y los culpables son los demás. A usted no lo redarguye su propia conciencia. No lo redarguyen sus propias emociones. No lo redarguyen sus propios sentimientos. Cuando uno tiene en cuenta la conciencia, uno deja de ser víctima y asume el proceso. Cuando uno entra y es consciente realmente, a uno no le importa el tiempo, porque la conciencia siempre lo va a llevar a uno. La conciencia siempre lo va a llevar a uno a que no importa el tiempo, sino que lo que importa es estar bien. Eso es lo más importante. Entonces, tremendo ahí el enfoque que le dio Luis, porque es importante de que eso es lo que nosotros buscamos, generar conciencia. Conciencia de que usted se lastima, de que usted lastimó, de que usted hizo daño. Oiga, no para condenar, no para hundir, no para dejar a una persona enterrada ahí en su condición, y por eso a veces no hay conciencia y nos tienen que hacer bancos de confrontación, no hay conciencia y nos tienen que hacer pruebas de consumo, no hay conciencia y toca poner una vigilancia extremada, porque no hay conciencia. Si nosotros fuéramos conscientes del proceso que estamos viviendo, de la recuperación que necesitamos, de la transformación que necesitamos, si nosotros somos conscientes, como decía el día de ayer, en las fundaciones la puerta puede estar abierta y nadie se va. Y hay muy buen soporte bíblico. José, el de Egipto, él fue a la cárcel injustamente, pero allá estaba la mano de Dios con él. A veces muchas personas creen que Dios no está allí con ellos. No está su mamá, su abuelita, su zona de confort, pero sí está Dios con usted, porque Él no falla.
Y dice que José estando en la cárcel, él estaba en la cárcel y manejaba las llaves de la cárcel. ¿Usted cree que un interno, un preso, hoy en día uno le pasa las llaves a un interno y se le vuela? Se le vuela. Y José administraba las llaves de la cárcel. No es habitual que un interno, un residente administre las llaves. Normalmente son los guardianes. Y dice que José es relajado, dice que los del IMPEC dormían tranquilamente y él entraba, los sacaba y nadie se iba. ¿Sabe por qué? Porque eso es obra más que de Dios, más que del Espíritu de Dios, es obra de la conciencia. A veces su conciencia no está lista, no está limpia. Hay una conciencia de nosotros que debe estar limpia. Pero nosotros a veces, así como queremos que el cuerpo esté limpio, el cuerpo de nosotros esté limpio de sustancias psicoactivas, nuestra conciencia también tiene que estar limpia. Oiga, y se endurece tanto la conciencia, se cauteriza tanto que yo me acuerdo que yo no era tranquilo, aun cuando yo estaba barriendo en la fundación. Y yo estaba barriendo y yo no podía dejar un papelito por ahí, porque me decía algo, una voz interior me decía, así de sucia tienes tu alma y así con guardados tenés tu interior. Uy, hermano, yo ya iba a veces adelantado y uno que le gusta hacer las cosas así como con facilista, y yo me miraba atrás y yo veía por allá un papelito, una hojita, así fuera una hojita de un árbol, y yo me tenía que devolver y yo a veces prefería no mirar, pero esa voz de la conciencia me hablaba. No acostumbro a decir haga lo que le dicte el corazón, pero la conciencia, que tiene que ver mucho con la vida, con el espíritu de nosotros, necesitamos tenerlo sensible, necesitamos tenerlo dispuesto, necesitamos tenerlo claro. Porque aún estando en la fundación hay personas que siguen haciendo lo malo, siguen haciendo lo negativo. Y a veces toca estarle diciendo, toca ponerle ayudas, toca ponerle disciplinas, correctivos. Pero más allá de eso, si usted no es consciente, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque esa voz interior, ese policía, yo le digo el policía, que debe estar dentro de nosotros, las 24 horas del día no nos van a cuidar. Usted toda la vida no se va a quedar en una fundación. Usted va a tener que salir y asumir. Y quizá usted no lo van a poder cuidar todo el tiempo. Usted no va a tener por ahora. Lo cargamos, lo cuidamos, lo llevamos. Pero va a llegar un momento donde es Dios y usted, su conciencia y usted, nadie más. Y esa conciencia es sobre todo cuando usted está solo. Cuando está solo, a mí me enseñó mi autoridad y me decía, cuando usted está solo es donde más vigilado está. ¿Cómo así? ¿Quién? ¿No es que estoy solo? Su conciencia, esa no para. Esa aún mientras estamos durmiendo, ella está allí. El sano juicio se llama en la parte terapéutica, hasta que recuperemos el sano juicio en los 12 pasos, uno de los 12 pasos. Ella está trabajando, ella está procesando información, ella está haciendo la introspección, ella está haciendo el examen interno. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Qué debo mejorar? ¿Por qué me dijeron eso? Justo, injusto, no importa. Voy a tomarlo como una oportunidad de mejorar. Uno a veces le dice a las personas X o Y situaciones, ay, yo no soy así. ¿Por qué me juzga? Sáquele lo bueno a eso. Si usted no es así, dése la oportunidad de cambiar el concepto que hay de usted. Si dicen que usted es perezoso, no se deje señalar. Si deje que usted es emocional, que usted es melancólico, que usted es depresivo, dése la oportunidad de modificarlo, de trabajarlo, de mejorarlo. Hay una parte de deseos y de carnalidad y de pasiones desenfrenadas en el adicto. Y el adicto, si no está liberando esa sustancia del placer llamada dopamina, se frustra, se irrita, le da mal genio, le da enojo,
quiere pelear, llora, se angustia, se deprime. Y muchas veces nuestra conciencia nos dice, eso no te conviene, pero nuestra carne dice, no, pero démosle un gustico. Y la conciencia dice, no le puede, es más, por ahí hay una canción. Y a veces nuestra carne quiere y la conciencia dice, no, señor, no, señor, frenado en primera, freno de emergencia hay que ponerle. Y como usted no ha despertado y no ha sido consciente, pues en la fundación a veces se le ayuda y no le gusta, no le gusta. Entonces, no, yo solamente le doy gracias a Dios, gracias a Luis por el mensaje, gracias a Luis por la palabra. Eso es, yo creo que no hay que buscarle tanto cuento y tenemos el principal terapeuta, que es nuestra propia conciencia, el principal psicólogo, el principal trabajador social, el principal psiquiatra, que es nuestra conciencia, el principal papá y mamá, que es nuestra propia conciencia, de verdad. Y si nosotros dejamos que ella trabaje y que ella obre a favor de nosotros, tenga la plena seguridad que vamos a avanzar mucho, que vamos a avanzar. Pero si nosotros no le prestamos atención a ese padre, a esa voz, a esa compañera o amiga que todo el tiempo nos está diciendo, recomendando qué es lo mejor para nosotros, es muy duro, es muy duro. ¿Y sabe qué es lo que la persona simplemente quiere? Que le sigan dando piedra, roca, que lo estén apedreando continuamente. Pero cuando uno avanza desde el punto de vista de la conciencia, uno se libera de muchas cargas y uno empieza la conducta, los hábitos, el comportamiento de uno se modifica solamente por haber adquirido la conciencia, sin necesidad de ir más allá. Entonces, nada, agradecido con Dios, el mensaje, Luis, bien, chévere. Y hermano, pues atesoremos la palabra en el corazón. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y creo que es la balanza que Dios quiere. Dios nos ama, pero también nos disciplina, también nos corrige. Pero más allá de todo eso, para Dios es tan importante la conciencia. Y que nosotros seamos conscientes del cambio, de que necesitamos el proceso, de que necesitamos a veces que nos digan las cosas, de que necesitamos también soltar las cosas y de mejorar. Cuando somos conscientes, créalo que usted desarrolla unas capacidades y usted va mucho más allá de su esfuerzo humano. Cuando usted es consciente, usted está dispuesto a hacer lo que sea por su recuperación, a pasar por donde sea por su recuperación. Créalo, porque usted es consciente. Yo era consciente de que yo necesitaba el tratamiento, así fuera duro, necesitaba mi tratamiento, necesitaba ser honesto, necesitaba ser sincero, necesitaba obedecer, necesitaba mejorar día tras día, pero desde la parte de la conciencia. Entonces, conscientemente. Entonces, nada, bendiciones. No sé, Luis, ahí quién más vaya a dar la opinión para cerrar. Yo no le quiero añadir mucho al mensaje ni salirme porque quiero que quede en nuestro corazón esa palabra, y esa palabra interiormente es un río interior. La palabra y los devocionales y todo, la terapia, todo es terapéutico. Viene a mover en nosotros como un río, una fuente. De su interior correrán ríos de agua viva. Que a usted se le puedan mover esos ríos, que a través del Espíritu de Dios, de la palabra, se le pueda regar esa tierra árida, esa conciencia dura, tosca, rígida, se pueda volver más sensible, que no esté cauterizada. ¿Usted sabe qué es cuando cauterizan algo, cómo queda la piel? Entonces usted necesita sensibilidad, esa conciencia, y la palabra nos riega la conciencia, la palabra nos habla, la palabra nos redarguye, la palabra nos inspira, la palabra nos corrige. Y hay personas que ni siquiera son conscientes para lo de Dios. Entonces, les gustaría que la ley los esté persiguiendo.
Entonces, pues nada, atesoremos la palabra, dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos toque esas fibras, nos toque por allá esas fibras, nos toque por allá ese pedacito. No es que uno le esté, hay gente que tiene tan mala conciencia que dice, pero usted cómo que me las está echando a mí. Esa mano indirectas que dijo allá. No, sino que Dios habla y si le llegó es porque Dios le está hablando a la verdadera necesidad, es porque Dios le está llegando donde le tiene que llegar a usted. Y cuando Dios habla, Él no se equivoca, Él sabe por qué lo habla. Y ahí sí después uno dice, dicho y hecho, dicho y hecho. Entonces, no dejemos caer a tierra estas palabras, señores. Muchas bendiciones para todos. No sé, Luis, quién más vaya a dar el aporte o cerramos. Por ahí está Edward. Es el pastor Ricardo también. Buenos días, apóstol, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dios los bendice. A mi Edward. Muy bien, gracias al Señor, Alejo, a todos, al pastor Ricardo, a Luchito, a todos los presentes. Bueno, nada, el mensaje de hoy confrontativo, la palabra que nos puso hoy Dios a que reflexionáramos en ella. Yo creo que es más que un mensaje es ser obediente, ¿sí? El que es obediente lo alcanza, lo logra, el que persevera. Muchas veces la obediencia implica sacrificio, la obediencia implica someterse, la obediencia implica dejar nuestro pensamiento a un lado y hacer la voluntad de Dios, esa que cuesta cada momento, esa que nos confronta, porque cuando yo veo la voluntad de Dios y veo la mía es totalmente diferente. Cuando yo veo el propósito de Dios en mi vida, puesto en mis manos, yo pienso muchas veces de que de pronto se está equivocando, pero cuando vemos después de un proceso lo que está pasando, lo que empieza a transformar en nosotros, vemos que todo tenía una razón de ser. Y eso cada día, créame que me confronta. Cada día que yo veo personas desperdiciadas simplemente por negarse a aceptar, por negarse a dejarse moldear, porque creen que por tener juventud lo tienen todo. Alguna vez todos fuimos jóvenes, alguna vez cometimos los mismos errores y nos llevaron a este punto. Y lo que uno desea de todo corazón es que no sean santos, pero que sepan caminar por el camino correcto, por el camino de Dios. Créame que a mí me costó mucho trabajo aceptar, porque en mis fuerzas yo quería mucho más, porque yo quería dominar y manejar todo, pero hay un momento en que hay que bajar los brazos, hay que agachar la cabeza, y si es posible hay que postrarnos de rodillas a pedir de que nos transforme, de que nos trate y que en ese trato nos dé fortaleza, porque créame que la vida no es de los valientes que están afuera detrás de un cuchillo, detrás de una dosis, detrás de un arma o detrás de un engaño. La vida es de los valientes que se someten, de que agachan su cabeza, de que perseveran, de que a pesar de las adversidades nunca dejan y nunca se apartan de Dios. Créame que cuando yo oigo testimonios y cuando yo en proceso oí la historia de Job, me confrontó. Mejor dicho, a nosotros no nos ha pasado ni siquiera un 1% de lo que le pasó a Job. Y aún así nunca se desprendió, nunca maldijo, nunca dijo, ya no quiero seguir, voy a tirar esto No, al contrario, más se aferró. Y hasta el último momento esperó, y cuando esperó, Dios le respondió, porque la fidelidad de Dios nos acompaña hoy, mañana y siempre. Si las personas en este momento están pensando que lo que están viviendo es un martirio, es una tortura, es un castigo, no. Yo creo que las consecuencias de los malos pasos, pero aquí
y en las fundaciones donde estamos cada una de las personas que hay en este momento, es un trampolín. Yo lo veo un trampolín para formar una base sólida en Dios para triunfar en la vida. Punto. No hay nada más. Sí, es que ustedes me trajeron acá porque ya no me aguantaban, porque yo les fastidio, porque no. Créame que si logran aceptar que esto es una nueva vida, es un nuevo comienzo, de la mano de Dios, triunfamos todos. Es eso. Nada, ese es el mensaje del día de hoy. Deseo para todos lo mejor, que se encuentren consigo mismo y en ese camino con Dios, que es lo más importante. Apóstol y a todos mis amigos, mis hermanos y a esos compañeritos que están ahí sentados, de pronto pensando en que no van a poder, sí se puede, porque al que cree, todo le es posible. Muchas gracias, Dios les bendice. Amén, amén. Así es, Eduardo. Entonces, bueno, no, le damos gracias a Dios por este día. Ya fin de semana, nos volvemos a ver el día viernes y, y nada, hagamos el examen. La conciencia es para que uno pueda reflexionar, podamos dejar de que ella trabaje en nuestra vida, nos hable, nos ministre, nos aconseje, nos confronte también, nos confronte. Entonces, nada, ahí estamos. Y bueno, feliz resto de día. Nos vemos nuevamente el día lunes con la ayuda de Dios y a estar pendientes que estas fechas no muevan los corazones, no muevan sus vidas, que la conciencia pueda dejarle claro a usted que necesita harta terapia, que necesita harta disciplina, que necesita hartos correctivos. Alguien me decía, no, es que lo que necesitas amor, sí, pero amor responsable, claro, y harto afecto, picos y abrazos también. Vamos a destapar el 24 todas las peticiones de Papá Noel en la fundación. Por eso, Papá Noel me dijo que en la fundación va a llegar temprano. Papá Noel me dijo que este año no me va a dejar coger la tarde, que ha habido mucho tráfico. Entonces me dijo, Matías, acuéstelos temprano porque si no me los acuesta no llego. No llego con esos regalos. Entonces, pues no, a Papá Noel hay que hacerle caso porque si no la conciencia ya nos acusa. Entonces, para que vamos teniendo claro, no, yo me preparo psicológicamente, yo preparo mi ser. Yo preparé desde noviembre, yo hasta en mi casa, en mi familia, yo le dije, yo ahorita no me van a poner que vamos a comprar, que estrenen, que cuento, yo ya me preparé, yo estoy en lo que estoy, yo estoy sirviéndole a Dios, yo estoy trabajando en mi vida, yo estoy haciendo un sacrificio santo, agradable para Dios, para que suban olor grato. Así que no me vayan a meter a mí en temas de nada, ni me vayan a dejar desviar. Y como Papá Noel me habló, me dijo que era temprano, entonces yo ya le voy a hacer caso porque pues imagine Papá Noel este año como que va a traer buenos regalos. Y si no nos encuentra juiciosos ahí haciéndole caso Papá Noel, imagine, se lleva el regalo para otro lado, se lo lleva para otra fundación o se lo lleva para otro sector. Entonces, no, esas cartas de Papá Noel, usted viera, yo las he revisado y más de uno, no, que yo quiero el iPhone tal, que yo quiero el Play tal, que acá en la fundación me llegue Play 5, han pedido, que yo quiero unas peticiones. Y Papá Noel las quiere conceder, pero quiere que le hagamos caso también. Entonces, vamos a estar ahí aplicados en la tarea. Entonces, Dios los bendiga, feliz resto de día para todos, el Señor los guarde y nos vemos nuevamente el lunes. Y ojo, hacerle caso a Papá Noel, mucho cuidado, ¿no? Amén, gracias, apóstol. Amén, apóstol, gracias. Amén, muchas gracias. Gracias. Bendecido día. Muchas gracias.